Buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora a la que los estéis escuchando. Hoy tenemos en La Intensidad a Aisha Permuy, una petición mía muy personal. Es pedagoga, educadora social, profesora, investigadora. Puedo seguir haciendo una larga lista, pero me gustaría definirla, como ella también lo hace, como disfrutona y estudiosa de las pasiones. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, Julia, y gracias también a todas las personas que nos estén escuchando. La primera pregunta, como no puede ser de otra manera, es: ¿eres una persona intensa? Pues creo que me toca decir que sí, no obstante me encantaría como entrar a detalle, ¿no? De qué significa o qué puedo yo explicar como persona intensa, pero así como en bruto diría, sí soy intensa porque me gusta vivir las cosas como a full de sus posibilidades. Por eso cuando antes me explicabas, ¿no? O me presentabas, sí soy disfrutona, como Lola Flores decía, ¿no? La reina de las disfrutonas. No sé si seré reina, pero buena heredera sí soy. Así que sí, me podría explicar como una persona intensa, que me gusta además la vida intensa y me gustan las personas intensas y rodearme de ellas al máximo de lo posible. O sea, tú, esa gente que suele decir que la intensidad lo ven como algo malo, ¿lo entiendes, lo gestionas, lo justificas, lo defiendes? A ver, puedo entender a cualquiera que diga que la intensidad le resulta una cosa difícil de sostener, ¿no? Y que no le apetezca y que incluso lo vean como algo negativo. No obstante, en realidad todo el mundo vivimos con mazo intensidad. ¿Qué pasa? Que hay personas que somos más expresivas y hay personas que son menos expresivas. Quizá las dificultades están ahí, ¿no? En ese espectro de posibilidades que yo entiendo que tengo para expresar esa intensidad o no. Y a veces cuando una persona que quizá no se siente con tanto permiso para expresar su intensidad la ven las otras, dice, ¿qué pasa, no? Y además, bueno, pues que según la intensidad de lo que sea que esté sintiendo puede ser más agradable de ver o menos agradable. Una tristeza intensa no es tan amable, ¿no? O tan estética como puede ser a lo mejor una alegría intensa. Entonces, bueno, no sé qué le diría a quienes dicen que la intensidad es algo negativo. Les diría, revísate la tuya y quizá reconcíliate por ahí. Como experta en emociones, ¿cómo aprendemos a entenderlas a lo largo de la vida, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿cómo influyen en los afectos, en ella también? Pues esta es una cosa a la que yo le he dado muchas vueltas y le sigo dando vueltas, ¿no? Le doy muchas vueltas. Diría que como que en presente continuo vivo dándole vueltas a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo se aprende todo esto? ¿Dónde? ¿A través de qué? ¿Con quiénes? Y ahora, en este presente, no sé si a lo mejor mañana diría otra cosa o pasado, puede ser, no lo creo, pero por ahora sí que en este presente puedo decir que es algo que aprendemos a manejar en la interacción con los otros cuerpos, ¿no? Y con la propia vida. Entonces aprendemos de esas figuras adultas que nos crían, aprendemos de los referentes que consumimos a través de los medios digitales, aprendemos en la escuela, aprendemos en el barrio, aprendemos en la aldea, aprendemos de los personajes literarios o de ficción que también conocemos a través de los productos culturales, aprendemos de todo lo que forma parte de la sociocultura y que de alguna manera entra en interacción con nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Y qué aprendemos? Pues no solo significantes y significados, sino que aprendemos también todo lo que tiene que ver con los permisos, esos permisos de expresión de los que hablábamos antes, pues los aprendemos de ahí, ¿no? Cosas como que se nos dicen desde que somos muy peques, aunque ahora digan, esto ya no es para tanto, sigue pasando, ¿no? Pues es que los niños no lloran, o no llores que eso es de niña. Ahí estamos aprendiendo un encargo cultural muy concreto en relación a cuáles son los permisos que tú tienes para manejar esto que estás sintiendo, que puede ser cualquier cosa, porque podemos llorar por muchas emociones desagradables, pero también podemos estar llorando de placer o de alegría. Entonces, a través de todo ese magma cultural se nos va disciplinando, utilizando distintos recursos, distintos mensajes, pero son esos referentes que nos rodean los que de alguna manera van incorporándonos de forma inconsciente todos esos recursos que nos enseñan a relacionarnos con ese mundo que es intrapersonal, ¿no? Pero que se construye en lo interpersonal también. Que a mí lo primero que me viene a la cabeza es también lo peligroso que es. Iba a decir puede llegar a ser, pero en realidad creo que es. Porque justo ahora cuando estabas diciendo el tema de llorar, iba también a colación sobre algo que también quería preguntar, que era la expresión esta de no llores, que es de niñas, ¿no? Uh-huh.
por qué la insensibilidad va de la mano de eso, de una educación patriarcal en la que no se permite, o sea, a unas sí, a otros no, y hay muchísima distinción en eso. A ver, es que lo del llanto es un buen mejunje, ¿no? Porque bueno, lo primero yo creo que tenemos que pensar que estamos hablando de la expresión, bueno, la interpretación, la percepción y la expresión de los afectos en el marco de nuestra cultura concreta, porque si nos vamos a otras culturas vamos a encontrarnos con otros códigos. Todo el rato me voy a referir como a la nuestra, ¿no? A la galega, a la occidental, española, europea, porque es la que yo conozco, es la que más he estudiado porque es la que más afecta a mi mundo próximo, que es el que me interesa y en la que tú intervenir. Misma estás efectivamente, integrada. ¿no? Pero este tipo de encargos están tan diferenciados o crean como esta dualidad, ¿no?, entre lo femenino y lo masculino, precisamente porque nuestra cultura pues, es patriarcal, ¿no? Entonces, evidentemente, uno de los recursos que utiliza o que emplean las estructuras para reproducirse también son los afectos. En tanto en cuanto a un niño se le dice ser niño significa todo esto, no solo es en lo que tiene que ver con a qué juegos jugar, qué deportes practicar, qué formas de hablar, sino que también se le dice cómo ser niño en tanto en cuanto qué puede sentir y qué puede expresar para seguir siendo considerado niño y, por lo tanto, aceptado socialmente como niño. Y con las niñas pasa un poco lo mismo, ¿no? Además de todo esto, pues podemos como agregar, ¿no?, la reflexión alrededor de, históricamente, en qué lugar ha quedado todo lo que tiene que ver con lo afectivo en el pensamiento, ¿no? Siempre se ha dicho, están separadas la emoción y la razón. No es verdad. Eso es una mentira que nos han contado y a fuerza de repetición como que nos hemos creído, cuando en realidad es la emoción la que tiene esa capacidad de nublarnos nuestra posibilidad de pensar, y de pensar en el sentido como tranquilo, pausado, o incluso como se entiende tradicionalmente como racional, ¿no? Y esa potencia de la energía afectiva se ha colocado como en un lugar pues de menos importancia frente al pensamiento racional y puro, y en esa diferenciación, también en esa ruptura, se ha asociado toda esa carga a lo femenino, porque tiene que ver con el desarrollo de afectos que potencian los cuidados, ¿no? Pues tú eres la que está más preparada para cuidar, pues vas a ser la que también esté más preparada para querer, para expresar que quieres, incluso para hacerte cargo de esos otros cuerpos masculinos, ¿no?, que no son capaces de sostener su propia afectividad. Parece que literalmente me has leído las notas, porque justo quería preguntarte eso, como la relación que existe entre las emociones y el razonamiento en la toma de decisiones, porque es eso, se ve muy, voy a usar la palabra raro, que una mujer a lo mejor no sepa en algunos momentos de su vida o a lo largo de su vida expresar o esos sentimientos que a lo mejor eso, como dices tú, ¿no?, se asocian a, bueno, es que tienes que ser una persona sensible porque eres una mujer y te toca porque es así, ¿no? Y a lo mejor si tienes un carácter un poco más con esa pseudoenergía masculina, ya es como, uff, esta chica me da miedo, ¿no? Y en cambio, si un chico es más sensible y tal, es como, ay, vaya blandengue, hablando mal, ¿no? Entonces es eso, cómo se gestiona, y también cuando la propia sociedad te presiona a ser de una manera en particular, porque si no lo eres, prepárate para Llorar. Sí, básicamente. A ver, esto como que para mí tiene como distintos lugares desde los que pensarlo, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con el modelo de socialización binario, ¿no?, que se nos socializa o en lo femenino o en lo masculino. Como que parecen las dos únicas posibilidades, cuando distintas disciplinas científicas ya han evidenciado que la diversidad humana va mucho más allá de lo masculino y lo femenino, si nos ponemos así como biologicistas, que esto siempre es una discusión que salta, ¿no?, alrededor de determinadas discusiones, y es como, no, pero es que en la naturaleza lo masculino y lo femenino, y no hay ninguna otra opción, ¿no? Estoy pensando ahora como en un político que hace como poquito salía afirmando algo así, ¿no? La evidencia científica nos dice la diversidad humana es mayor que esas dos posibilidades, ¿no? El espectro es amplísimo. Y luego, en lo que tiene que ver con cómo nos educamos y con cómo nos educan, hay infinitas posibilidades también. Por eso hay personas que, al margen de si su sexo género es femenino o masculino o ninguno,
¿no? Porque no quieren identificarse, en el caso del género, pues no se quieren identificar, o porque son personas trans NB y no se identifican en lo masculino tradicional y en lo femenino tradicional, pues generan otros modelos, otros referentes. ¿Qué pasa? Que son minoritarios y que se apartan de esos grandes estándares educativos que son los que tenemos, insisto, en nuestra cultura. Porque son rechazados. Efectivamente. Porque son incómodos. Efectivamente. Y además porque ¿cuál es el sitio para esos cuerpos? ¿No? Si históricamente venimos construyendo una sociedad en la que un cuerpo produce y el otro reproduce, en el momento en el que eso se quiebra y alguien mete un palo a esa rueda, ¿qué va a pasar? Porque esto va mucho más allá de que las mujeres entren a la lógica del mercado de trabajo, al mercado laboral. Va mucho más allá de esto, ¿no? Si todos los cuerpos estamos en disposición de hacernos cargo de cuidar de las otras personas, ¿por qué en las casas va a seguir siendo ella, cuando son hogares heterosexuales, la que se haga más cargo de esto y aquello, ¿no? Todo ese relato que justifica este reparto en base a cuestiones naturales se cae, porque en realidad es mentira. La naturaleza es un producto cultural también. Lo que pasa es que a fuerza de repetirlo tanto durante tanto tiempo y al ser algo heredado, nos lo creemos como si fuese así. Es así. como una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, ¿no? Un poquito así, sí. Es el tema, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera las emociones pueden contribuir a justo eso, a la creación de lazos, de vínculos entre personas? Porque hay personas que no presentan a la persona con la que están compartiendo sus experiencias como mi novio, mi novia, sino un vínculo. Pero sí que es cierto que cuando a lo mejor una persona lo presenta así, puede haber alguien en el grupo que haga ¡uy! ¿No? Uh-huh. Entonces... A ver, lo que es la energía emocional, ¿no? Yo prefiero hablar de afectos porque ahí como que en ese saco me gusta meter como emociones, sentimientos, como otras cosas que luego, según qué disciplinas, crea fronteras entre estas palabras. Entonces yo hablo de afectos porque me resulta más cómodo. Pero si algo creo que son es fenómenos que nos sirven para conectarnos a las otras personas porque tienen, y esto está evidenciado, una función social. O sea, además de que lo que sentimos es adaptativo, todo, hasta cuando es desagradable, y en esto insisto un montón, el miedo, la tristeza, la ansiedad, son emociones adaptativas porque... Por favor, desarróllame esto que me interesa. Esto tiene que ver con que las emociones son respuestas corporales no controladas ante los estímulos y las exigencias de lo que nos rodea. Por lo tanto, si hay algo que mi mente inconsciente interpreta como un peligro, lo que va a hacer es activar una respuesta emocional de miedo en mi cuerpo que permita pues, que mi ritmo cardíaco sea más acelerado, que yo respire más rápido, que la sangre esté más oxigenada y tenga capacidad de huir de ese estímulo que yo percibo e interpreto como un peligro. Aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy interpretando como un peligro? Porque el miedo viene instalado en mi cuerpo como sujeto vivo, como un recurso útil para la vida. Claro, en ese sentido es adaptativo. Y como el miedo, pues la tristeza o incluso la ansiedad. Que la ansiedad pues tiene que ver como con ese exceso de futuro, ¿no? Temo que algo del futuro puede causarme un problema, un malestar, una incomodidad, lo que tú quieras pensar. Entonces mi cuerpo ya va generando todo un abanico de recursos de preparación. Esa es un poco la realidad fisiológica, psicológica y también cultural de la ansiedad. Entonces, en ese sentido es adaptativo. Aparece porque hay algo fuera o incluso dentro de mí hay un estímulo que activa toda esa respuesta en clave de energía emocional. Pero además de ser una energía adaptativa, que por eso decía, todo lo que sentimos es adaptativo, también es motivacional, eso que significa que dirige mis conductas, o sea, como que carga mis comportamientos de una energía concreta y de dirección, y además son energías sociales que nos sirven para acercarnos a las otras personas y conectarnos con las otras personas. ¿Por qué? Porque en el expresar lo que siento y en el recoger lo que tú sientes, de alguna manera se teje como una especie de red invisible entre nosotras, ¿no? Un lazo. En tanto en cuanto yo comparta contigo más y más y más y más y mayor sea la profundidad, es posible que la intensidad, ¿no?, de esos afectos que están naciendo, creciendo alrededor de nuestra relación, pues florezcan de una manera como más fuerte. Por eso lo que tiene que ver con lo que sentimos nos conecta a las otras personas, porque
es al final entregarles una cosa, incluso me gusta pensar que un poco sagrada, ¿no? Es lo que más tiene que ver con todo lo que te hace frágil, todo lo que te hace un pedacito viva. de ti. Sí, al fin y al exactamente. cabo. Sí, sí. Que no quiero decir con esto que lo que sintamos es lo que somos, ¿eh? Porque yo puedo pasar una temporada que la estoy pasando fatal y estoy tristísima y digo, oh Dios mío, soy mi tristeza. No, estás triste y ya está. Pero sí que es cierto que en mi capacidad de expresar lo que siento hacia ti y tú hacia mí, nuestra relación va a ir acercándonos o creciendo de alguna manera. Y luego esto que dices de lo de la palabra vínculos o no vínculos, bueno, a mí esto, claro, me hace pensar en que las nuevas formas de relacionarnos, que quizá no son tan nuevas, ¿no? Pero nos gusta decir, pues nuevas formas de relacionarnos, que, repito, no son tan nuevas. Pero las formas de relacionarnos no normativas, quizás más justo denominarlo así, hace que necesitemos nuevas denominaciones y nuevos significantes para colocar en el relato los significados. Exacto. Entonces, si para mí la palabra novia, novio, novie, me da igual, significa esto, y yo no quiero que este tipo de relación que tengo contigo o con quien sea se asocia a esa estructura, pues tendré que buscar otra palabra, ¿no? Y el concepto este de vínculo nace en esas conversaciones dentro de los relatos no monógamos alrededor de otros significantes que son necesarios para denominarnos, porque claro, si no te encuentras bien dentro del sistema, hay que crear un sistema. Exactamente. Las etiquetas, pues, yo siempre digo, ¿no? Las palabras pueden ser como muy empoderantes, pero también pueden ser muy limitantes, ¿no? Depende de cómo tú las vivas. Y si a mí la palabra novia o novio o novie me hace sentirme como en una situación de incomodidad, de estrés, por lo que yo, insisto, interpreto de esa palabra, pues necesitaré buscar otras. Y a lo mejor porque tampoco me apetece socialmente decir, pues tengo 5 novias. Porque no me apetece sostener ese juicio social, porque existe, decir que no existe sería, yo creo que un poco mentira, pero utilizo otra palabra que me sirve para expresar que esa persona forma parte de mi red afectiva o de mi mundo íntimo, pero sin entrar en detalle tampoco de concretar o de presentar un palabra que le coloque en ese lugar en el que tú luego vas a esperarte que entre tú y yo pase esto porque yo he dicho que tú eres esto y no eres otra cosa. Claro, pero ahí también yo creo que independientemente como la palabra que tú uses, ahí entran las expectativas de uno. Uh-huh. Entonces, claro, a mí lo que me deja pensando es como, vale, por ejemplo, yo no tengo por qué decir, tú y yo somos novias, por lo que a lo mejor representa socialmente de esa responsabilidad que dices tú, no tengo ganas de tal. Pero usando otra palabra, no sé exactamente si es escurrir el bulto o si mucha gente incluso usando una palabra u otra, la típica frase de vamos a fluir y ya veremos. Creo que hay mucha gente que también como que se escuda en eso para poder ver, analizar, gestionar. Y no está teniendo en todo caso en cuenta los sentimientos de esa persona, que a lo mejor sí que esa persona tiene claro, oye, mira, pues yo sí que quiero formar parte de o tu red afectiva o quiero formar parte de tu vida. O quiero constituir una pareja contigo, ¿no? Pongámosle el nombre que le quieras poner. Exacto. Sí. Entonces... A ver, evidentemente, yo creo que hay mucha gente que se aprovecha de todo. Y ya estaría, general. Y ya estaría. O sea, las personas tenemos la inclinación hacia aprovecharnos, desafortunadamente, pues porque somos personas cómodas. Insisto, hablo en general, por favor, que nadie sienta ningún tipo de incomodidad por esto que digo, porque creo que es algo que podemos también aceptar. Pues nos gusta la comodidad, nos gusta tener las cosas claras, nos gusta sentirnos seguras y, claro, si a mí me da seguridad tener esto contigo y voy viendo cómo funciona y en función de cómo vaya, pues me comprometo a esto o me comprometo a aquello, pues claro, habrá gente que se apropie de un relato como se apropian de tantos otros, y creo que no son días para hablar de apropiación de relatos y episodios profundamente desagradables, ¿no? Porque estamos viendo constantemente cómo determinados sujetos se apropian de los relatos y luego utilizan sus códigos para aprovecharse. Pues ya está, pues eso pasa, yo creo que desafortunadamente en todas partes, ¿no? Lo interesante aquí sería que las personas que están involucradas en esa situación relacional
que hablen claramente de lo que quieren, que pongan sobre la mesa cuáles son los compromisos que necesitan para sentirse a salvo dentro de ese vínculo y luego que le pongan el nombre que les dé la gana, porque a lo mejor pues yo te voy a presentar como mi novia y a ti te parece bien, o ante mi familia de origen, si tengo familia de origen, vamos a suponerlo, ¿no? Te voy a presentar como mi novia porque es una palabra que mi abuela va a entender y yo quiero que ella entienda que tú y yo tenemos esto, que tiene esta forma, pero no tengo por qué tampoco entrar en detalles de si nuestra relación en nuestra relación caben otras relaciones sexuales con otras personas, si en nuestra relación cabe que tú hagas esto, tú hagas lo otro. No necesito entrar en ese detalle, ¿no? Pero para mi abuela eres mi novia y significa esto, pero entre tú y yo tenemos estos códigos, estos son nuestros y lo códigos, entendemos. nuestros compromisos, estamos todas de acuerdo, por eso en la no monogamia se habla mucho de lo consensuado. Todo ese rollo de no, es que yo tal y voy fluyendo y esto, yo digo, a ver, pues si quieres fluir, si eres un río, relaciónate con los ríos y fenomenal. Con las personas es importante pues preguntar, ¿tú qué necesitas para sentirte a salvo? Porque una relación sirve para eso, básicamente, para que mis necesidades, al menos una parte de ellas, porque no todas, por eso necesitamos muchas relaciones, ¿no? Pues se atiendan y yo me sienta que estoy segura de alguna manera, que tengo la oportunidad de una otra que me cuida, que me sostiene, a quien llamar cuando estoy triste, si es lo que deseo, que hay personas pues que no desean algo así, supuestamente, ¿no? O que lo tienen más difícil, entonces, bueno. A la hora de gestionar. ¿Qué problemas pueden afectar las personas tremendamente sensibles o conocidas como PAS? Porque ahora se ha puesto muchísimo en libros de psicología, ¿no? El concepto de persona PAS. Pero yo creo que sinceramente ha existido toda la vida. Ahora simplemente pues sí que se le ha a lo mejor pues eso, puesto un nombre más en firme y la gente lo utiliza más. Pero antes de ser extremadamente sensible era algo, bueno, cuestionable. Sí, a ver, es que de hecho sobre esta sigla, ¿no? Lo de las personas altamente sensibles, sobre la alta sensibilidad hay mucha discusión, hay como que mucho desacuerdo. Pues ¿existe la alta sensibilidad? ¿No existe la alta sensibilidad? Si bien es cierto que, por ejemplo, en personas que presentan altas capacidades suele aparecer la alta sensibilidad, pero porque, claro, tienen una forma de estar en el mundo, ¿no? Y una forma de funcionar que hace que todo suba de intensidad. Entonces sí que se sabe que hay más o menos como una cuarta parte de la población que presenta una alta sensibilidad, ¿no? De ahí a, pues vamos a generar unos diagnósticos y tal. Yo no entro en esa discusión porque no es ni mi campo ni tampoco creo que sea un tema relevante. Sí que creo que es interesante reconocer que hay personas, que todas las personas tenemos la sensibilidad desarrollada en distintos grados y que determinados estímulos como que ponen más en encendido nuestra sensibilidad y otros menos. Y esto al final es aprendido, porque si, por mucho que mi tendencia corporal sea hacia la alta sensibilidad, si toda mi vida aprendo como a reprimir todo eso y a no explorarlo, esa alta sensibilidad casi que va a ser inexistente o me lleve a lugares de mucho sufrimiento. En cambio, personas que a lo mejor presentan como un grado de sensibilidad más estándar o dentro de ese otro 75% mayoritario, si la exploran y se permiten descubrirla, pues son capaces de hacer cosas más interesantes con ella, ¿no? Lo que yo creo que nos puede resultar útil a todo el mundo es reconocer que somos sensibles, porque de hecho la sensibilidad es la condición propia de un ser vivo. Soy capaz de recibir estímulos y responder frente a los estímulos. De hecho, mi cuerpo, como hablábamos antes, ¿no?, responde naturalmente frente a los estímulos, aunque yo no quiera, que aquí está el tema. Es que yo te veo y me quedo flechada y siento una atracción increíble, yo eso no lo puedo controlar. Es mi cuerpo reaccionando, es mi sensibilidad encendida, funcionando de forma súper útil. ¿Y cómo guay. podríamos desaprender ciertos, bueno, en realidad casi todo lo que no nos guste? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo hablo por mí, cuando llegó un punto en mi vida en el que dije, a ver, esto yo no quiero gestionar así, me cambié de ciudad, me apunté a un máster completamente diferente de lo que había estudiado, en los ambientes de los que me había movido, y empecé a cuestionarme absolutamente todo, que eso también genera muchísimo estrés. Sí.
pero alguna forma no tan brusca de hacerlo para las personas que nos están escuchando. A ver, yo creo que ya has contestado tú cuando dices, Bueno, a ver, ¿no? tampoco hay que cambiarse de ciudad y todas No, esas pero cosas. no. Toda la logística que articulaste alrededor de tu necesidad de cuestionar y de cuestionarte es una, ¿no? Pues yo decidí, me quería cuestionar y decidí tal, pero la clave está ahí en cuestionar, ¿no? Como que darnos la oportunidad de pensar, ¿y si todo esto que yo pienso que forma parte de mí en tanto en cuanto yo soy así, que esto es algo que decimos mucho, pues es que yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré, como la canción, ¿no? Yo siempre digo, a ver, si no cambias, peligro, porque en realidad estamos cambiando todo el rato. Y además de eso, pues puede haber algo en ti que no te guste y que puedas cambiar, si tú quieres cambiarlo. Claro. Pero lo primero tendrá que pasar por darse cuenta, de hacer como este ejercicio de reflexión de, a ver, de lo que hay en mi vida, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? De Hay las muchas cosas, personas que no lo hacen. claro, de las cosas que me pasan. Porque yo no puedo controlar las cosas que me pasan. Yo no puedo controlar salir de aquí, tener un accidente de coche, pero sí puedo controlar como un poco, ¿no? Cómo me lo meto o sea, cómo me pasa por el cuerpo y cómo lo manejo. Un poco, ¿eh? Que también digo, a ver, hay situaciones también de mega crisis, y ahora viene un tornado y se lo lleva todo, pues me va a costar bastante más que si me doy un toque en el coche. Yeah. Pero sí que es verdad que tengo un poquito de margen de maniobra en lo que tiene que ver con cómo manejo esas situaciones. Y si yo estoy viendo que cada vez que me tengo que enfrentar, por ejemplo, a un reto, ¿no? Pues algo en el trabajo, y eso me genera muchísima ansiedad, me genera muchísimo estrés, que incluso llego a experimentar pues crisis de pánico, de angustia, que me quedo bloqueada, hiperventilo, siento que me voy a morir. Pues a lo mejor si eso me está generando esa incomodidad, quizá puedo buscar ayuda profesional para que me ayude, ¿no? a recolocar todo eso, porque un desafío en el trabajo, si lo pienso tranquila tomándome un té un domingo por la tarde, no es un peligro potencial para mi vida. Por lo tanto, algo hay ahí en mi forma de asociar ese desafío en el trabajo con mi respuesta inconsciente que tengo que pensar con ayuda cómo recolocar. Y alguien que a lo mejor no está como en esa situación de una, vamos a decir, gravedad moderada, pero no es algo grave, porque en realidad nunca hemos aprendido a manejar esto, por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Pero yo creo que simplemente cualquier persona puede observarse a sí misma y decir, a ver, cómo hago las cosas, ¿no? Y cómo me tomo las cosas. Y cómo cuando me voy a la cama por la noche siento gratitud aunque esté cansada, porque si algo caracteriza el momento contemporáneo es este cansancio infernal, insoportable y sin final. Pero en general aún así pues me siento agradecida, estoy en general satisfecha, más o menos estoy a gusto con quien soy. Poner la balanza. Exactamente, ¿no? Hacer un poco de balance y decir, oye, pues mira, pues ni tan mala por otro día, ¿no? Pues es que mañana va a pasar todo esto desagradable. Sí, pero también veo todo esto agradable. Sí, el sopesar, ir gestionando. Y desde ahí. Y si, bueno, una necesita coger los bártulos y cambiarse de ciudad y puede hacerlo, exacto, que ese es otro tema, esa es otra cosa. Pues para adelante también. Pa'lante. Cada cual tiene sus necesidades, solo hay que querer mirarlas un poco a los ojos, ¿no? Bueno, yo podría seguir y seguir y seguir, pero el tiempo apremia, esto es radio, así que ahora vamos a las preguntas flash, rápidas, y hay que ser rápida. A por ello. Ya sé que, bueno, a ti a lo mejor pueden darte para reflexionar, pero vamos a intentarlo, ¿vale? La primera sería, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Ay, qué difícil. No sé, es muy difícil elegir el peor. O uno de los peores, si quieres, para no... No sé. No puedo contestar esta pregunta, no sabría, porque es que me han dicho cosas que me han hecho... Uno, elige uno. No, a lo mejor el que no sea el peor, pero uno de los peores. Pues mira, esto es controvertido, pero cuando me han dicho, siendo una persona más pequeña, que no me defendiese utilizando la violencia. Vale. Lo siento si es controvertido, pero ese. Ahí lo dejamos. ¿Qué cualidad aprecias más de una persona? Diría que la honestidad. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Ay, que me encanta el esoterismo, me encanta un tarot, me encanta un embrujo, me encanta con mis amigas hablar de piedras, de limpiezas en la casa con hierbas, eso, me encanta muchísimo. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Descansar. Descansar. No, pero fuera de descansar, diría que bailar una buena fiesta de música electrónica donde pueda pegarme unos bailes así hasta el sudor, ese. ¿Y qué esperas de ti en un futuro? Pues espero seguir viva, que es algo que no es nada... que valoro.
y con una salud suficiente como para vivir la vida que deseo. Qué maravilla, me ha encantado esa respuesta. Pues muchísimas gracias, Gracias Aisha. a ti y a todo el mundo. Gracias. Gracias.